juntos para iniciar. Dios Padre, le damos gracias porque nos salvó del eterno infierno y nos permitió estar en su iglesia, la cual compró con su preciosa sangre. Nos permitió ser miembros de su iglesia. Por eso le agradecemos. Nosotros estamos viviendo en este mundo que le ha dado la espalda. Pero Señor, es verdad que usted nos compró con su sangre y ahora ya no pertenecemos a este mundo, sino al reino de los cielos. Padre, pero aún estando en este mundo, aún sale nuestra naturaleza carnal. Por eso queremos que con su palabra usted nos diga cómo debemos vivir. Si estamos viviendo mal, reprenda nuestro corazón para hacer su voluntad. Padre, hay los hermanos enfermos en nuestra iglesia, tanto espiritualmente como carnalmente. Le pedimos que nos ayude para recuperar nuestra salud espiritual y nuestra salud carnal. Señor nuestro Dios, usted se agrada de los que tienen el corazón cercano a usted. Usted se agrada del quien tiene el corazón misericordioso. Usted se agrada del que hace justicia. Por eso queremos tener este corazón delante de usted, que podamos ser la luz en este mundo, que podamos amar al prójimo, que nosotros no nos venguemos, sino que dejemos toda la situación en sus poderosas manos. Le pido que a cada uno de los hermanos lo sostenga con su poderosa mano. Señor, le agradecemos porque hasta aquí usted nos ha ayudado como Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí usted ha estado con nosotros. Estamos pronto a terminar este año. Ya solamente quedan 2 meses. Por eso, ayúdenos a que nosotros podamos meditar en nuestra vida, cómo hemos vivido este año, para que nosotros decidamos también en nuestro corazón ya no cometer los mismos errores que hemos cometido hasta ahorita y que podamos tener la prioridad en usted. Le pido que hoy abra usted el corazón de nosotros y que también nos dé el corazón entendido y los oídos dóciles que escuchan la palabra. Pero no solamente que escuchemos la palabra el día de hoy, sino que también tengamos el deseo y el corazón de practicar la palabra en la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestras casas y a donde quiera que vayamos. Gracias le damos por todo. Dejamos este tiempo en sus poderosas manos. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia, hermanos, de favor, en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Doce 4 al 6. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. ¿Lo tienen? 12 del 4 al 6. Si no lo tienen, pueden leer en la pantalla, hermanos. Vamos a leer juntos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y hasta aquí vamos a leer, hermanos. Miren, aquí dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No hay el cambio. También hay diversidad de los ministerios en la iglesia, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de operaciones, trabajos, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la iglesia tiene un mismo sentir. Esto es lo que nos quiere decir. Por eso, no solamente nos enseña esto, sino también la unidad. Miren, el título de hoy es La unidad en el Señor. Pero aquí, ¿qué nos enseña?
la unidad de la Trinidad de Dios. Porque aquí, ¿a quién menciona? A Dios. Aquí, ¿a quién menciona? Al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y aquí, ¿a quién menciona? Al Espíritu Santo. Así que lo que nos une como iglesia es el Espíritu Santo, el Señor y Dios mismo. Por eso, lo más importante en la iglesia que es la unidad. Como el título de hoy, la unidad en el Señor. ¿Qué tan importante es la unidad? ¿Qué tan importante es la unidad en una empresa? ¿Qué tan importante es la unidad en un equipo? ¿Qué tan importante es la unidad en la familia? Es muy importante. Pero ¿qué tan importante es la unidad en la iglesia? Pensemos. La unidad en la iglesia es lo más importante. Entonces, vamos a ver. Aquí nos muestra también, hay un orden. Y el Espíritu Santo y el Señor y Dios mismo guardan el mismo orden. Por lo tanto, entre ellos no hay la dificultad, ¿verdad? Por ejemplo, Dios Padre hizo su trabajo. ¿Qué trabajo hizo Dios Padre? La creación. ¿Qué más hizo Dios Padre aparte de la creación? Planear la salvación. Planeó la salvación. Cuando Adán cometió el pecado, en ese momento Dios, ¿qué empezó a hacer? Planificar la salvación. ¿Para quién? Para todo el mundo. ¿Pero qué hizo el Señor Jesucristo? Vino a cumplir esa salvación. Entonces, ¿Jesucristo hizo el papel de Dios? ¿Y Dios hizo el papel de Jesucristo? No. Cada quien respetó a sí mismo. Cada quien respetó su propio trabajo. Pero ahora, ¿quién es el que gobierna en la actualidad? Es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer a la persona de su pecado. Convencer a la persona de la salvación. Y cuando una persona recibe la salvación, el Espíritu Santo entra en la persona. Por lo tanto, la persona se hace hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que forma la iglesia? Les pregunto, hermanos. ¿Dios Padre, Jesucristo o el Espíritu Santo? ¿Quién de los tres forma la iglesia? ¿Quién de los tres está ahora actuando, trabajando en la iglesia? El Espíritu Santo. Cada quien cumple su papel. ¿Por qué? Porque nos quieren mostrar la unidad. Cada quien respeta su papel. Por eso el quien ahora edifica la iglesia es el Espíritu Santo. Busquemos la Biblia, hermanos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. ¿Lo tienen? 20, 28. Vamos a leer juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí dice, ¿quién es el que pone al obispo, o sea, el predicador en la iglesia, para edificar? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que recibió la salvación? El quien creyó en la sangre de Jesucristo. El quien recibió la salvación es el que creyó en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí dice, ganó por su propia sangre. ¿Quién nos ganó por su propia sangre? ¿Quién nos compró a nosotros por su propia sangre? El Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence de esto. Yo recibí la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. A través de su sangre yo pude obtener la eterna redención, ¿verdad? Por eso, cada quien respeta la obra. Cada quien trabaja unánime. ¿Se puede entender, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto, hermanos?
la importancia de la unidad. La iglesia somos todos los salvos, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia tiene que vivir en la unidad. Es necesario. ¿La iglesia quiénes son, hermanos? Nosotros los salvos. La iglesia no es este edificio. A veces tenemos esta costumbre de decir, vamos a la iglesia. Entonces pensamos que este edificio es la iglesia. Pero ¿está bien hablar así, vamos a la iglesia? No. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Vamos a la iglesia. ¿Cómo debemos de decir? Vamos al edificio de la iglesia. Al edificio de la iglesia. ¿Cuál es el edificio de la iglesia? Este. Porque la iglesia, ¿quiénes son? Todos los salvos. En Primera de Corintios nos habla, los hermanos que están en Corinto. Había la ciudad de Corinto, pero entonces ¿Corinto era la iglesia? No. ¿Quién era la iglesia? Los salvos. Vamos a ver Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios 1, 2. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Corintios 1, 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí dice, la iglesia de Dios que está en ¿dónde? Corinto. Corinto era una ciudad, pero esa iglesia ¿dónde estaba? En el lugar de Corinto. La iglesia, ¿quiénes son? Los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los salvos. Los que han recibido la salvación son los santificados ante Dios. Sí, ante las personas no parecen santificados, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios somos santificados. Por lo tanto, Dios nos ve a nosotros como santos. La Biblia nos dice, Dios nos ve a los salvos como santos. Por lo tanto, hermanos, los que han recibido la salvación son miembros de la iglesia. La iglesia que está en Chimalhuacán. ¿Cuál es la iglesia que está en Chimalhuacán? La iglesia católica, la iglesia cristiana que está aquí a unos metros. ¿Cuál es la iglesia que Dios reconoce? De los salvos. Dios no reconoce a cualquier iglesia. ¿Por qué? La iglesia, ¿qué quiere decir? Grupo separado. Grupo separado del mundo. ¿Quién es el grupo separado del mundo? El quien ha recibido la salvación. Dios lo ha separado para llevarlo ¿a dónde? Al cielo eterno. Por eso, ¿quién es ese grupo separado? Los salvos. Los salvos somos ese grupo separado. Entonces pensemos, ¿cómo debemos vivir los salvos? ¿Cómo debe vivir la iglesia unida? Por eso, Efesios capítulo 4, vamos a buscar. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del versículo 3 al 6. Del 3 al 6. Si no lo tienen, pueden ver en la pantalla, hermanos. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí dice, ¿verdad? Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. ¿Qué Espíritu? La unidad del Espíritu Santo. ¿Por qué la unidad del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Sigue formando la iglesia. Sigue edificando la iglesia. Sigue cambiando la iglesia. ¿Quién es el que gobierna la iglesia? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién se nos pide a nosotros como iglesia? Solícitos en guardar. Hay que tener este deseo. ¿De qué? Guardar la paz. Guardar la paz, ¿qué quiere decir? Guardar la unidad dentro de la iglesia.
¿Por qué? Nosotros, dice, tenemos un cuerpo. ¿Qué quiere decir un cuerpo, hermanos? Un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, somos un cuerpo. En Efesios nos dice, capítulo 1, vamos a ver capítulo 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. 1, 22 y 23. 1, 22 y 23. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí dice, un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. Por eso Efesios nos dice, ¿verdad? Capítulo 4, somos un cuerpo. Quiere decir, somos una iglesia. En el cuerpo hay muchos miembros, hay muchas células, hay muchos huesos, hay muchos órganos, pero ¿todos hacen lo mismo? No, todos son diferentes. Pero ¿qué pasa si hay un problema entre los órganos y los huesos? ¿Se afectaría a qué? El cuerpo. ¿Sí o no, hermanos? Sí, se afecta el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cumplir su función respetándose el uno al otro. Por lo tanto, el Señor Jesús, Dios, el Espíritu Santo, respetaron cada quien su época, su tiempo. Y de la misma manera nosotros tenemos que hacer lo mismo. Respetar a quién, a cada hermano, para guardar la unidad. Todos somos un cuerpo. ¿Quiénes son un cuerpo? El quien realmente ha recibido la salvación puede reconocer, yo soy miembro de la iglesia y nuestra cabeza es Jesucristo. Yo no soy la cabeza, hermanos. Ningún predicador es la cabeza. ¿La cabeza quién es? Jesucristo. Así que Jesucristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Obedecer a la cabeza. ¿Y qué nos pide? Solícitos en guardar, ¿qué? El vínculo de la paz. Dios nos dice esto, hay que guardar la paz, pero el salvo que no guarda la paz, ¿qué está haciendo? Destruyendo al cuerpo, destruyendo la cabeza. ¿Alguna vez su mano se rebeló contra la cabeza? No, ¿verdad? Sería algo anormal que la mano se rebele contra la cabeza. Por lo tanto, los salvos, ¿qué tenemos que hacer? Tener este deseo. Tengo que tener esto. Somos un cuerpo, pero no solamente un cuerpo, también que dice un espíritu. Quiere decir, todos los salvos recibieron el Espíritu Santo. Si no saben, hermanos, si no tienen el Espíritu Santo o no, chequen su salvación. Porque la Biblia dice, Efesios capítulo 1, versículo 13, el que recibió la salvación obtuvo el Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo obtuve el Espíritu Santo, el hermano obtuvo el Espíritu Santo, el otro el Espíritu Santo, ¿qué nos une? El Espíritu Santo. ¿Se puede entender? Pero el que no es salvo no puede entender esto. No puede entender qué es esto. Ni siquiera sabe si hay el Espíritu Santo dentro de él. Por eso, 2 Corintios 13:5 dice, examínate si realmente tienes la fe. Examínate si realmente el Espíritu Santo está dentro de ti. Por lo tanto, si uno tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Buscar el beneficio de la iglesia. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Edificar la iglesia. Y el que tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Desear la edificación de la iglesia. No destruir la iglesia. ¿Se puede entender, hermanos? Por eso, el que tiene el Espíritu Santo siempre va a querer obtener el beneficio de la iglesia. ¿Va a querer esto? ¿Obtener el beneficio de la iglesia? El salvo no mira su propio beneficio. El salvo es el que mira el beneficio de la iglesia. No obtener, sino dar.
Aprendimos, ¿verdad? Hace 8 días, apóstol Pablo buscó su propio beneficio. Aunque lo maltrataban, buscaba su propio beneficio. No, siempre que buscaba el beneficio de la iglesia, que la iglesia estuviera bien. Incluso él se preocupaba mucho por la iglesia, la condición de la iglesia. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo. ¿Acaso él causó algún problema para la iglesia? Díganme, hermanos, ¿en qué parte de la Biblia dice, apóstol Pablo se opuso a la iglesia? Apóstol Pablo dañó la iglesia. Apóstol Pablo buscó su propio beneficio. ¿En qué parte de la Biblia dice esto? Ninguna. Al contrario, apóstol Pablo, ¿qué hizo? Buscó el beneficio de la iglesia, no su propio beneficio. Y el salvo también tiene esto. Siempre busca el beneficio de la iglesia, no el suyo propio. No le importa si es dañado. Mientras la iglesia esté bien, no me importa si me daño. Este es el corazón que debe tener el salvo. ¿Para qué? Guardar la unidad del Espíritu. Y también los salvos, ¿qué tienen en común? Una misma esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza del cielo eterno, la vida eterna. Esta es la esperanza de todo salvo, ¿verdad? Los salvos tenemos una esperanza. Busquemos la Biblia, Tito. La Biblia Tito, vamos a buscar. Capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito 2 del 11 al 14. 2 del 11 al 14. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos, hermanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñaos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestra gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí dice, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo, aquí lo dice. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Aquí dice, todos los salvos tenemos la esperanza. ¿Qué esperanza? Que el Señor venga en el aire y nos lleve. Esa es nuestra esperanza. Nosotros, los salvos, no viviremos en esos 7 años. El Señor prometió, pero el salvo tiene esa misma esperanza. El salvo tiene la esperanza de ir al cielo, ¿verdad? Pero el que no es salvo no tiene esta esperanza, ni tiene ni esperanza del cielo, no tiene ni esperanza de la venida del Señor. Pero el salvo tiene esta esperanza. También, ¿qué más tiene en común? Un Señor. O sea, Jesucristo. ¿Qué tiene en común también? Una fe. ¿Qué quiere decir una fe? ¿Hay diferentes fes? Sí, hay diferente fe. Hay muchos tipos de fe. La Biblia lo habla. Hay la fe naufraga. Hay la fe incorrecta. Hay muchos tipos de fe, hermanos. Pero Dios, ¿cuál ve? La fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Miren, vamos a ver el libro de Gálatas. Gálatas, libro de Gálatas. Aquí habla de uno de las fes. Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Uno 7.
7 y 8. ¿Lo tienen? Vamos a leer. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí dice, no hay otro, pero ¿qué hicieron la gente? Pervertir. Hicieron otro evangelio. Por ejemplo, otro evangelio, ¿cuál es? La salvación se pierde. Entonces, esta no es otra fe. Esta es otra fe. Y yo conozco mucha gente que está bien amarrado a este tipo de fe. Apenas yo escuché de un predicador. Ellos fueron a predicar a un lugar a 2 horas de Villahermosa. Fueron a predicar. Pero en esa iglesia el predicador habló sobre la salvación. Pero un grupo pudo creer. Es verdad. La salvación es eterna. Pero otro grupo, no. De hecho, una señora se paró y le dijo al predicador, eres un blasfemo, tú tienes la doctrina del demonio, mientras el predicador hablaba. Entonces, ¿tenía la fe verdadera? No tiene la fe verdadera. Por eso hay otro tipo de fe. Pero el salvo tiene en común que una misma fe. ¿Qué quiere decir una misma fe? Que cree una sola cosa. ¿Nosotros en qué creemos, hermanos? En el Evangelio verdadero, en un solo Cristo, en un solo Dios, en un solo Evangelio. Pero la gente que no es salva cree otras cosas. Por eso su fe, ¿cómo está? Torcida. ¿Se puede entender, hermanos? También el verdadero salvo que tiene un mismo bautismo, un Dios, un mismo Padre. Estas es las cosas común que tienen los salvos. Entonces, si tenemos esto en común, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la unidad. Sí, yo no tengo realmente el Espíritu Santo. Desde aquí, quiere decir, no puedo entender qué es guardar la unidad. ¿Por qué? No ha sido salvo. Si no tiene la misma fe, no puede entender el plan de la iglesia, no puede entender el plan de Dios. Por lo tanto, ¿qué hará? Vivirá como quiere. Por lo tanto, los salvos que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la unidad. Por eso, veamos, hermanos, ¿por qué debemos guardar la unidad? Esto es algo importante. ¿Por qué debo de guardar la unidad? Primero, porque el diablo busca dividir a la iglesia. El diablo busca dividir a la iglesia. Esto es lo que hace Satanás. Satanás incluso puede promover una falsa unidad entre los hermanos. ¿Para qué? Para derribarlos. ¿Creen que Satanás no pueda promover una falsa unidad entre los hermanos? Sí, puede promover esto, una unidad falsa. Pensemos, miren, ¿cómo nosotros podemos distinguir una unidad falsa? Primero, les pongo un ejemplo. En el tiempo de la Torre de Babel, ¿qué es lo que hacían las personas? Se unieron. ¿Para qué se unieron? Para construir. Ante el mundo podemos ver, qué bueno que se unieron, ¿verdad? Para construir. Pero ante los ojos de Dios, ¿cómo los vio Dios? Como rebeldes. ¿Por qué? Estaban retando a Dios. Por eso, veamos, Satanás promovió esto a esos hombres. Únanse, construyan esa torre. ¿Qué hicieron los hombres? Edificaron la torre. Pero después, ¿qué es lo que hizo Dios? Sí, los separó. Así. ¿Se puede entender? También Satanás hace lo mismo. Satanás hace que también se unan que los hermanos como grupo. Pero hay algo en común en estos grupos. Excluyen a Dios. Se reúnen como hermanos, pero excluyen a Dios. ¿Y cómo puedo saber que excluyen a Dios? Porque no hay temor de Dios en su corazón. Cuando hay el grupo, pueden hablar fácilmente de la iglesia, pueden juzgar a la iglesia, pueden criticar a la iglesia,
Pueden hablar contra los hermanos en ese grupo. No hay el temor de Dios. Aunque estén unidos, ¿servirá de algo esta unidad? ¿Servirá? No sirve de nada. Esta es la unidad falsa que pone ¿quién? Satanás. Esta unidad se puede derribar. Así como en el tiempo de la Torre de Babel. Esta unidad, ¿qué hará? Se va a derribar. En algún tiempo se va a derribar. Miren, voy a ponerles un ejemplo. Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer ahora con los gobiernos? Unirlos. ¿Para hacer qué? Un gobierno mundial. ¿Verdad? Pero la Biblia nos dice, ¿se va a derribar o no este gobierno mundial? Sí, se va a derribar. Es el gobierno del anticristo. Dios lo va a derribar. Pero aparentemente, ¿qué será? Una unidad. Una paz falsa. Esto es lo que hace Satanás. También les pongo otro ejemplo. Satanás es el que quiere unificar a la religión. ¿Para hacer qué? Una religión mundial. Así es. Ahora se está promoviendo esto. Pero, ¿por qué quieren unir a todas las religiones? Para unificar. Pero ¿tendrán la paz verdadera? ¿Tendrán esa paz verdadera, hermanos? No. Por eso, Satanás, ¿cómo trabaja? Poniendo una paz falsa, unificando falsamente. ¿Y qué es lo que hace también Satanás? Destruir. Veamos Isaías capítulo 14. Isaías 14. Del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15. ¿Lo tienen? Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuisteis por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio se sentará a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí dice, Satanás, ¿qué es lo que hacía? Debilitar a las naciones. Quiere decir, unía a las naciones. ¿Cómo las unía a las naciones? Versículo 13 al 15. Por medio del orgullo. Por medio del orgullo, une. Y después, ¿qué pasa? Dios dijo, serás derribado. Y de la misma manera, hermanos, Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer en la iglesia? Promover la falsa unidad. ¿Para qué la falsa unidad? Para destruir la iglesia, para dividir la iglesia. Esto es lo que hace Satanás, hermanos. Satanás siempre va a poner esa unidad falsa entre los hermanos. Somos buenos hermanos, nos llevamos muy bien, pero habrá algo en común entre ese grupo. ¿Saben qué es? Orgullo. Después del orgullo, ¿qué viene? El quebrantamiento. ¿Por qué orgullo? Porque en ese grupo hecho por Satanás, que hablarán cosas incorrectas. Así los unen, aunque estén en la iglesia, pero así, Satanás los une en grupos. ¿Para qué? Para derribar la iglesia. Este es el trabajo de Satanás, hermanos. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tener esa falsa unidad. No, hermanos, no debemos tener esa falsa unidad. Debemos seguir bien a Dios, ¿verdad? Por eso, Satanás es el que hace siempre, busca dividir la iglesia. También, ¿por qué debemos de guardar la unidad? Porque en la unidad hay crecimiento sano. Por eso, hermanos, el que no guarda la unidad no puede crecer sanamente dentro de la iglesia. Puede crecer
anormal, con alguna discapacidad. Pensemos, miren, cuando la familia está unida, ¿cómo crecerán los hijos? Cuando el padre y la madre están unidos, ¿cómo crecerán los hijos? Con seguridad, con amor. Serán hijos normales. Pero cuando el padre y la madre están desunidos, ¿cómo crecerán los hijos? Con desconfianza, con mucha inseguridad. Serían hijos anormales. Así. Por eso, en la iglesia, ¿qué tiene que ver? La unidad para crecer sanamente, para crecer unido. Pero la iglesia que está dividida, ¿cómo serán? La iglesia que ve todo negativamente. Será anormal. El cristiano se comportaría como algo anormal. ¿Por qué? Porque está dividido. Si vemos la iglesia de Corinto, hermanos, ¿sería una iglesia normal? Hemos aprendido sobre la historia de la iglesia de Corinto. ¿Era una iglesia normal o era una iglesia enferma? Era una iglesia enferma. ¿Por qué? Porque habían los hermanos que habían dividido. Eso es lo que pasa, hermanos. ¿Quién hace esto? Satanás. Miren, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Pero ese grupito, ¿quién lo hizo así? Dios así hizo este grupito. ¿Quién lo hizo? Los hombres hicieron el grupito, pero ¿quién trabajó en ellos? Satanás. ¿Se puede entender? Pero decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pero ¿quién trabajaba en ellos? Satanás. Así puede pasar también en nuestra iglesia, hermanos. Por grupitos, ¿quién trabajaría con él? Es Satanás. ¿Para qué lo haría? ¿Para dividir la iglesia? Así hace Satanás, para dividir la iglesia. Por ejemplo, puede ver entre ustedes, ay, yo soy todavía del pastor Bernabé, yo todavía soy del pastor Eliezer, yo todavía soy del pastor Jonás, yo soy del misionero Juan. Así, algunos pueden pensar, pero ¿qué pasará? La iglesia puede dividirse por esto, hermanos. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Puede crecer bien la iglesia por medio de esto? No, al contrario, habrá enfermedad. Y al ver la enfermedad, ¿cuál es la enfermedad dentro de la iglesia? El pecado. El pecado va a haber. Existirá el pecado dentro de la iglesia. ¿Se puede entender, hermanos? Por eso los salvos, ¿qué debemos de hacer? Guardar la unidad. Pero no solamente eso. ¿Por qué debemos de guardar la unidad? Porque Dios puede trabajar para que las almas se salven. Esto es necesario, hermanos. ¿Por qué es necesario guardar la unidad? Es para que las almas sean salvas. Miren, una vez hicieron un experimento. A un caballo le pusieron 6 toneladas de carga. ¿Cómo sería para él esto? ¿Fácil o difícil? Difícil. Pero aún así, él cargó hasta llegar al lugar. Era una carga tan difícil, ¿verdad? Pero el dueño, ¿qué es lo que hizo? Ponerle a otro caballo más. Entonces, ¿ahora cuántos caballos son? 2. ¿Será fácil llevar entre los dos las 6 toneladas? Ahora es más fácil. Antes uno se llevaba las 6, pero ahora 2 se llevan las 6. Pero hay algo sorprendente que vieron en estos caballos. Echaron las 6 toneladas y los caballos llegaron muy rápido a su destino. Entonces, ¿qué hicieron los dueños? Añadir más carga. Añadieron 10, 15, hasta 23 toneladas. ¿Qué creen? ¿Los caballos pudieron o no? Sí pudieron. Y está comprobado que a 2 caballos se les puede cargar hasta 23 toneladas. A 2. ¿Un caballo cuánto cargaba, hermanos? 6. 2 caballos,
23. Casi lo triple. ¿No es así? Sí, casi 4 veces, ¿no? 6 por 4, 24. Casi 4 veces. ¿Por qué? Porque estaban unidos los caballos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Para que Dios pueda añadir a los salvos, ¿qué tiene que ver? La unidad. ¿Por qué a veces nuestra iglesia no crece? Por la unidad, hermanos. Si pudiéramos unir nuestro corazón, si pudiéramos unir toda nuestra oración, todo lo nuestro, ¿Dios qué hará? Trabajará. Pero con uno, dos hermanos que estén desunidos, con ellos, ¿quién trabaja? Satanás. La iglesia no puede crecer. ¿Se entiende, hermanos? Por eso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la unidad. Salmo 133, versículo 1, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Salmo 133, 1. Vamos a buscar. Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Vamos a leer juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es muy bueno y delicioso que los hermanos estén juntos en armonía. Hermanos, en la mañana al saludarnos, ¿cuál es la frase? Me da gusto verte. Pero en verdad, ¿pueden experimentar esto, hermanos? La alegría de ver a los hermanos. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Que ustedes realmente tengan ese gusto, esa alegría de ver a los hermanos. Si no tienen la alegría, puede ser que haya la enfermedad en su corazón, que estén enfermos espiritualmente. Por eso no hay la alegría. Vamos a ver, les pongo un ejemplo. Yo, va a venir mi mamá a verme, pero hoy estoy enfermo. ¿Tendré alegría? Si estoy enfermo, estoy en cama, ¿tendré alegría? ¿Quién sabe? Ay, hoy estoy en cama. Mamá, ¿sabes qué? No vengas hoy, me siento muy mal, no te puedo atender. Es lo más seguro que diga, ¿verdad? Porque está enfermo. Pero si no está enfermo, hermanos, ¿cómo recibiría a su mamá? Con alegría. Te estoy esperando, mamá. Incluso podemos preparar algo para la mamá. ¿No es así? Porque tengo la alegría. Pero cuando uno está enfermo, ni tiene ganas de pararse, ¿verdad? Para atender a los demás. Hermanos, ¿por qué yo no tengo a veces alegría dentro de la iglesia? Porque estoy enfermo ante Dios. No estoy hablando de enfermedad carnal, de su carne, enfermedad espiritual. No puedes sentir la alegría. No puedes sentir el gozo al estar dentro de la iglesia. Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿tienen el gozo y la alegría al asistir a la iglesia? Si no tienen, hermanos, deben pensar en sí mismos. Primero, ¿soy salvo? Segundo, ¿estoy enfermo? Tengo que pensar esto. ¿Por qué los hermanos se alejan de la iglesia? Porque se enferman o porque no son salvos. Por eso. Porque el estar dentro de la iglesia da la alegría, da la felicidad. Pero estar fuera de la iglesia da pura aflicción. Por eso el salvo, que realmente quiere estar dentro de la iglesia, siempre va a querer estar. Pero el que está enfermo, le costará mucho. Le costará mucho, hermanos. Cuando uno está enfermo, le será fácil trabajar, le será muy difícil, ¿verdad? Si alguien tiene gripa en el trabajo, ¿cómo se sentirá?
con mucha alegría, se sentirá bien, siente el cuerpo cortado, ya quisiera regresar a su casa, ¿verdad? Porque en su casa ya está tranquilo. Pero el salvo, hermanos, el salvo si se enferma, ¿qué tiene que desear? Regresar a la iglesia. Pero ¿por qué no regresa a la iglesia? Hay la posibilidad de que no sea salvo. ¿O por qué no tengo gozo y alegría para venir a la iglesia? Puede ser que esté enfermo o incluso que no sea salvo. Por eso, hermanos, que debemos siempre checar mi salvación. ¿Debo estar seguro de esto? ¿Realmente soy el salvo? Si soy el salvo, sí, puedo obedecer a Dios. ¿Puedo guardar qué? La unidad del Espíritu. Pero si no soy salvo, no me importa cómo esté la iglesia. No me importa si hay pelea, no me importa si hay dificultad, no me importa si la iglesia está dividida. No tengo ningún interés de la iglesia. Así. El que no es salvo no tiene ningún interés de la iglesia. ¿Qué pase? ¿Qué noticias hay? ¿Qué hay que hacer? No tiene interés de esto. Por eso les pregunto, hermanos, ¿realmente tenemos el interés de la iglesia? No debemos de buscar nuestro propio beneficio, sino el beneficio de la iglesia. Por eso, 1 Corintios 12, 14 al 17, vamos a leer juntos, hermanos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Sino todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué dice, verdad? Si dijere el pie, porque no soy de la mano, entonces no soy de este cuerpo. Quiere decir, se quiere comparar, quiere compararse con la mano. Les pregunto, hermanos, ¿alguna vez su mano se comparó con su pie? Ay, mi pie está más grande que mi mano. Oye, tú estás más chiquita, yo estoy más grande. ¿Así? ¿Se compararon? No, ¿verdad? Pensemos. No es juzgar, hermanos. Hay personas que no tienen manos. Entonces, ¿para comer qué usan? Los pies. ¿Cómo se ve esto? ¿Normal o anormal? Anormal. Pero incluso los salvos quieren ser así, como los pies, aunque son las manos. Anormales. Quieren hacer el trabajo de otros. Ay, si yo no hago esto, entonces no voy a la iglesia. ¿Está bien pensar? No, hermanos. Aquí dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Imagínense, un ojo, un ojo, un ojo, un ojo, un ojo, un ojo, que todo el cuerpo sea lleno de ojos. ¿Cómo sería? Extraño, ¿verdad? Hoy, ese parece ovni, ¿verdad? Este cuerpo, no sé de dónde venga, pero incluso así los salvos quieren compararse con otros. Ah, yo quiero ser así, o yo voy a ser mejor. No, hermanos. ¿Qué quiere decir esta palabra? En la iglesia hay el cuerpo, pero cada miembro tiene su función. Así que yo tengo que respetar la función del dedo, la función de la mano, la función del brazo, la función del hombro. El hombro hace la función de la mano, el hombro hace la función del dedo. No, todos son diferentes, hermanos. Y todos se respetan. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar. Pero el dedo dice, no, yo quiero ser hoy el hombro. ¿Cómo sería esto? Algo anormal. Estaría enfermo, ¿no? El cuerpo. Imagínense, el dedo aquí. El dedo es hombro ahora. Y ahora el hombro se pone en el dedo. ¿Cómo se vería, hermanos? Algo extraño. Pero incluso a veces los salvos así quieren ser. Por eso puede juzgar fácilmente al otro. Ah, yo soy mejor en esto.
No, hermanos, hay que respetar nuestra posición. Les pregunto, apóstol Pablo fue salvo, era miembro de la iglesia. Apóstol Pedro fue salvo, era miembro de la iglesia, pero ellos se envidiaron entre sí mismos. No, hermanos, no se envidiaron. Apóstol Pablo se envidió con Apolos. No. Apóstol Pablo tuvo envidia de Timoteo. Tampoco. Quiere decir, Dios me permitió la vida, así que Dios es el que me permitió un camino. Y cada salvo tiene su propio camino. Pero incluso a veces el salvo quiere meterse en el camino del otro, no respetando el propio camino. Les pregunto, ¿la vida de Pablo y Pedro sería la misma? No, fue la vida diferente. ¿La vida de Moisés y Josué era la misma? No, fue la vida diferente. ¿De Elías y Eliseo era la misma? No, fue diferente, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Yo tengo que hacer mi trabajo que Dios me permite, pero no tengo que intentar hacer el trabajo de otro hermano. Tengo que respetar la función del otro hermano. Así como el dedo gordo respeta la función del dedo chico, el dedo chico respeta la función del dedo gordo. ¿No es así? Cada uno tiene su trabajo. Y en la iglesia también pasa lo mismo, hermanos. Debemos de respetar ¿qué? Cada trabajo de los hermanos. Aunque yo tenga la capacidad, está bien. No te lo permitió Dios a ti. Te lo permitió al otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a enojar contra Dios? ¿Me voy a enojar contra el predicador? No, hermanos. Es Dios quien decidió. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Respetar. ¿Esto qué es? Solícitos en guardar la unidad. ¿Se entiende? Miren, aquí. Primera de Corintios 12, 20 al 22. Leemos juntos. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y dice, ¿quién puede decir no te necesito? El soberbio. El soberbio. Puede decir no necesito nada de ti. Este mundo es así, hermanos, ¿verdad? Cuando hay la dificultad entre la gente, ¿qué es lo que dice la gente? Ni creas que necesito nada de ti, ¿eh? Así dice, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque su corazón está soberbio. Más adelante va a necesitar de él. Por eso, entre los hermanos no debemos de decir, yo no necesito nada de él. Si quiere que me busque. Hermanos, en la iglesia no debe de ver esto. Miren, les voy a contar un cuento para que despierten, porque los veo medios dormidos. Miren, hubo una ocasión, una huelga en el cuerpo. Miren, aquí dice, los más débiles son los más necesarios, ¿verdad? Vamos a ver. Un día, las piernas se enojaron contra todo el cuerpo y le dijeron al estómago, ¿por qué él no hace nada? Él solamente está allí, no se mueve, no busca el alimento. Yo tengo que caminar mucho, mucho, mucho para que él coma. ¿Quién creen que lo escuchó? Las manos. Ah, es verdad, piernas. Nosotros también trabajamos, hacemos muchas cosas para que el estómago se llene. ¿Y él qué hace? Solamente ahí está de flojo. Sería bueno que haga algo. Entonces, ¿qué creen que hicieron las manos y las piernas? Dijeron, no, vamos a trabajar. Es necesario que él haga algo. Entonces, ¿qué hicieron las piernas y las manos? Descansaron.
Pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días. El estómago no comía. Entonces, ¿qué pasaba con el cuerpo? Se debilitaba. Por eso las piernas que hablaron primero, ¿qué es lo que dijeron? Ay, ya me siento tan cansado, ni puedo sostenerme. Y las manos, yo también no tengo fuerza ni para moverme. Entonces, ¿quién habló? El estómago. No es de que yo esté aquí de flojo, sino que todo lo que ustedes hacen, yo lo proceso para que ustedes puedan tener energía. Entonces, ¿qué hicieron las piernas? Pidieron perdón. ¿A quién? Al estómago. Perdóneme por malentender de usted. Perdóneme por pensar que usted nada más estaba de flojo allí. ¿Y las manos qué también hicieron? Pedir perdón. Perdóneme, ya, voy a trabajar. Y también las piernas, voy a trabajar. Entonces, ¿qué hizo el estómago? Procesar el alimento para que pudiera tener el cuerpo energía. A veces hay los hermanos que son como el estómago. Hay los hermanos que son como las piernas. Hay los hermanos que son como las manos. Hay los hermanos que son como las piernas. Pueden protestar. ¿Por qué el hermano no hace así? Ay, yo si estuviera en su lugar, yo puedo hacer así. Protestan. Ese hermano nada más se la pasa en la silla. Ese hermano no quiere hacer nada. ¿Y qué? Salen las manos. Puede ver otro tipo de hermano. Ah, es verdad. Ese hermano es así. También pueden hablar. ¿Contra quién? Contra el débil, contra el estómago. Así. ¿Qué pasa? Se pierde mucho. Entonces, ¿el cuerpo puede tener energía, hermanos? Si hay la discusión, si hay el problema, no hay energía. Si los salvos no están unidos, ¿Dios puede trabajar? No puede trabajar. No puede trabajar. Miren, el cuerpo humano, ¿cuántos huesos tiene? 206. ¿Cuántos ligamentos tiene? 900. Pero pensemos, los huesos le dicen al ligamento, no necesitamos de ti. ¿Qué pasaría con los huesos? Habría mucho dolor, ¿verdad? Mucho dolor entre hueso y hueso. ¿Pero para qué están los ligamentos? Sí, para cubrir ese dolor. Para que no tenga el dolor. Por eso es necesario, hermanos. Igual, Dios que puso las articulaciones, ¿cuántas son? 360. Igual, Dios puso los nervios. Yo una vez me dolía la muela. Yo le dije a mi esposa, ay, ¿por qué Dios puso nervios en las muelas? Sería mejor no tener nervios. Así ya no nos dolería, ¿verdad? Pero investigué, porque lo dije neciamente. Por eso, ya, me puse a investigar. Si no tenemos nervios, ¿qué pasaría? No podemos masticar. Si no tenemos nervios, no podemos saber el sabor. Si no tenemos nervios, ¿qué pasará? No podemos distinguir entre el calor y el frío. Sería difícil. Entonces, ¿son importantes los nervios? Claro que es importante. ¿Qué pasa cuando los nervios están muy alterados? Se enferma uno, porque los nervios están alterados, ¿verdad? Y también, nosotros tenemos que pensar, así somos nosotros. Pero, ¿a poco los huesos se pelean con los ligamentos, con las articulaciones? No, el hueso trabaja ¿con qué? Con los ligamentos y articulaciones. Así pueden hacer bien su trabajo. ¿Sí o no, hermanos? Pero pelean entre ellos, entre todas las cosas que están dentro del cuerpo. ¿Cómo sería? Anormal. ¿Sí o no? Hermanos, la iglesia no debe de ser así. Anormal, enferma. Por eso, en la manera de nuestro vivir, yo puedo también darme cuenta cómo es su vida, si está enfermo o no. No es necesario, hermanos, que yo les examine a ustedes, porque Dios lo conoce bien.
Pero en su manera de expresar, su manera de vivir, su manera de actuar en la iglesia, demuestra su manera de vivir también, dentro y fuera de la iglesia. Por eso, ante Dios, debemos de ser sinceros. Ante Dios tenemos que ser uno. Por ejemplo, aquí hay varios instrumentos, pero ¿para qué son estos instrumentos? Para dirigir una orquesta, ¿verdad? Hay que dirigir la orquesta. Pero un día el violín le dice a la trompeta, oye, tú te escuchas muy ruidosa. Y la trompeta le dice al violín, ay, y tú, eres muy chillón. ¿Así? ¿Pelean? No, hermanos. ¿Qué pasa si juntamos a todos los instrumentos? ¿Cómo se escuchará? Hermoso. Hermoso se escucha. Pero vamos a ver. Hace falta los violines o hace falta el cello. No llegó. ¿Cómo se escuchará sin violín? Solamente los tambores, las trompetas, las percusiones, las trompetas. ¿Cómo se escuchará sin piano, sin violín? Un poco extraño, ¿verdad? Por eso es necesario que todos los instrumentos estén para que se escuche bien. ¿No es así? Así, hermanos. Cada uno de nosotros somos tan importantes dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para trabajar para Dios. Por eso, ¿quién es el director? El Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Alguna vez ustedes vieron el trabajo del director? ¿Qué hace el director? Vamos a ver. Sería bueno que ustedes vean en internet. El director solamente está moviendo, ¿verdad? Entonces, ya sí, eso es todo. No, hicieron un experimento. Pusieron a una psicóloga. A ver, tú dices que es fácil la música, ven para acá. La pusieron a ella y ella. A ver, tú dirige. Por eso todos los músicos tenían la partitura para leer. Ellos podían leer la partitura, pero esta mujer solamente hacía así. ¿Creen que podían tocar bien? No. Todos estaban confundidos con ella. ¿Y ahora? No se podía saber nada, aunque hubiera la partitura. Entonces, ¿a quién tuvieron que traer? El que sabe, al director. ¿Y el director cómo lo hacía? ¿Cómo se escucharía? Bien. Entonces, ¿esa psicóloga respetaría al director o no? Sí, claro, puede respetar. ¿Por qué? No conocía bien su trabajo, pero al experimentar se dio cuenta qué tan grande es su trabajo. Y de la misma manera, hermanos, a veces yo quiero ser el que toma el trabajo del director. Ah, es que esto no es así. Debería de ser mejor así. Pero entonces creen que le saldrá bien. No, hermanos. Debemos respetarnos unos a otros. Unos a otros hay que respetar. Por eso, nosotros, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer el trabajo de los hermanos y no menospreciar. Hay que reconocer el trabajo. Veamos, Primera de Corintios, capítulo 12. 12, 12, 12, 12, 12 y 12, 22. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y dice, son los más necesarios. ¿Por qué?
Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, una iglesia. Por eso, ¿qué hay que hacer? Reconocer el trabajo de los hermanos y no menospreciar. Esto es necesario. Por ejemplo, hay el hermano que maneja, ya manejó. Y cuando llegamos a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Allá nos bajamos y ya. No, hermanos, ¿qué hay que hacer? Dar gracias. Gracias, hermano, gracias, hermano, gracias, hermano, gracias, 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 gracias. Ya, bajaron 10 de la camioneta, pero los 10 dijeron, gracias. ¿Esto qué es? Estar agradecidos y reconocer su trabajo. Pero ahí el hermano, ay, este hermano se pasa a los topes, allá lo deberían de quitar, es un ejemplo. Ya lo deberían de quitar porque maneja muy duro. Ay, este hermano no pasa justamente ahí enfrente de mi casa. Este hermano tarda mucho para llegar a mi casa. Este hermano, ¿esto qué es? Menospreciar el trabajo del hermano. Entonces el hermano no tendrá queja. Claro, va a tener queja. ¿Por qué? Porque en vez de sentirse motivado, ¿qué pasará? Se sentirá menospreciado. No solamente siendo chofer, hermanos, limpiando aquí. Cuando están limpiando, ¿qué hay que dar? Gracias, hermano. Cuando hacen la comida, gracias, hermanas, por la comida. Incluso cuando se limpian las ventanas, cuando se saca la basura, ¿qué hay que dar? Gracias, gracias. Hay un hermano encargado de la basura, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Ah, pues ya le toca a él, pues tiene que ir. Oye, hermano, ¿por qué no sacaste la basura? Mira, ya huele bien feo. Apúrate. Ahí dejaste la basura almacenada. ¿Qué se sentirá? Quizá el hermano no pudo hacerlo por alguna situación, pero ¿qué hay que hacer? ¿Señalarle el error? No. Si yo veo que el hermano no vino, no pudo hacer, puedo preguntarle, hermano, ¿puedo ayudarle yo a sacar la basura? Veo que usted está ocupado haciendo algunas cosas. ¿Puedo? ¿Cómo se sentirá él? Ayudado, ¿verdad? Esto es necesario, hermanos. También, ¿qué debemos hacer? Debemos reconocer que somos diferentes, pero somos un cuerpo en Cristo. Aquí lo dice, todos somos diferentes, pero somos un cuerpo. Todos somos diferentes, hermanos. Por lo tanto, yo no debo decir, yo hago mejor el trabajo que él. Yo hago mejor este trabajo. Por ejemplo, aquí hay los hermanos que saben de albañilería. Aquí hay los hermanos que saben de electricidad, de soldar, de hacer la comida. Pero, ay, esa hermana le hizo falta. Ay, ese hermano no soldó bien. ¿Qué pasaría? ¿Estaría bien? No, hermanos. Todos somos diferentes, pero todos debemos aceptarnos tal como somos. Por eso, vamos a ver, veamos la Biblia, Filipenses, Filipenses capítulo 2, perdón, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Lo tienen? 3 y 4 leemos juntos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí dice, ¿verdad? No hagáis nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores. Quiere decir, todos somos diferentes, pero ¿quién puede creer? El hermano es superior a mí, el humilde. El humilde es el que piensa así. El hermano es más grande que yo. Así, hermanos. Por eso, ¿cómo debemos de estimar a los hermanos? Más grandes que yo. O sea, si son más grandes, tengo que tener respeto a ellos. Aunque tengan la misma edad, hermanos, aún sigue siendo que hay que pensar, es más grande que yo. ¿Esto qué es? Respetar nuestra posición. Por ejemplo, yo y hermano Pepe tenemos la misma edad, ¿verdad? Pero él y yo tenemos que respetar ¿qué? Nuestro trabajo. Él hace su trabajo del audio, yo hago el trabajo de la predicación. Cada quien tiene su propio trabajo, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Respetarnos. Esto es necesario, hermanos. Por eso, todos somos diferentes. ¿Quiere ser igual a otro? Nunca podrá, hermano. ¿Quiere que otros le imiten? No podrá. No podrá, hermano. Por lo tanto, apóstol Pablo, ¿por qué dijo? Sed imitadores a mí, así como yo de Cristo. Porque él imitaba a quién? A Jesucristo. Nosotros a quién tenemos que imitar? A Jesucristo. Por lo tanto, nosotros queremos que otros hermanos me imiten, que hagan igual que yo. ¿Se podrá? ¿Se podrá, hermanos? No se puede. No podrá. Por eso yo no tengo que forzar a los hermanos que sean igual que yo. Somos todos diferentes. ¿Se puede entender? También, los salvos deben de estar unidos como los miembros del cuerpo. Sí, todos tenemos que estar unidos. Si hay un desacuerdo entre mí y los hermanos, ¿qué tengo que hacer? Es mi desacuerdo, es mi inconformidad. Así que esto que tengo que hacer, darlo, porque es mío. Pero buscamos lo nuestro propio, lo mío propio tengo que buscar, hermanos. No, no tengo que buscar lo mío propio. Tengo que buscar el bienestar de qué? De la iglesia. Por lo tanto, si a mí no me gusta, no importa. A mí no me gusta. Pero el beneficio de la iglesia tiene que ser primero. ¿Se entiende? También los salvos debemos ser respetados porque todos son buenos para la iglesia. Así, tenemos que respetarnos unos a otros porque todos somos tan valiosos para la iglesia. También, los salvos debemos valorar y cuidar a los creyentes débiles. Así es necesario, hermanos, cuidar a los más débiles, pero por lo regular, los hermanos que tienen más tiempo, ¿qué pasará? A veces dan mal ejemplo. ¿Para quién? Para los débiles. Por eso a veces los débiles se van. Por eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Valorar y cuidar a los débiles. También, los salvos debemos disfrutar juntos del dolor y de la gloria. Así, hermanos, debemos disfrutar juntos del dolor. Cuando alguien se equivocó, ¿qué tal? Hay que echarle la culpa a él porque él se equivocó, ¿verdad? El mundo así hace. Por ejemplo, hoy salió mal la sopa. Es un ejemplo. Hoy salió mal la sopa. ¿De quién fue la culpa? Ah, pues de la hermana, porque él hizo la sopa. ¿Así? No, hermanos. Todos nos compadecemos. Todos así hacemos. Entonces vamos a buscar quién hizo mala sopa.
No, hermanos, para no herir el corazón de la hermana. ¿No es así? A veces el alimento no me gusta, pero ¿qué tengo que hacer? Comerlo. ¿Sí o no? Ay, hermana, ¿sabe qué? Sopa está un poco quemada. Ay, su atole está quemado, sabía quemado. ¿Cómo se sentiría la hermana? Que les dijeran así, hermanas. Su atole está quemado, sabe a quemado. ¿No se hiere el corazón? Sí, hermanos, esto hiere el corazón. Por eso debemos que juntos disfrutar del dolor. Si el hermano se duele, ok, juntos con él. Cuando hay la alegría con un hermano, también. ¿Quién hizo la comida? Ah, yo. Supo muy rica, yo no la hice. ¿Quién quemó la comida? Ah, eso sí, no. No debemos ser así, ¿verdad? Si salió mal, ok, todos lo hicimos. Si salió bien, todos lo hicimos. Ah, pero uno puede sentir, yo soy el que la hizo. Reconozcan mi trabajo. No, hermanos, no está bien. Miren, busquemos Primera de Pedro, capítulo 3, 3, 8 y 9. Del 8 al 10. Primera de Pedro 3, del 8 al 10. Del 8 al 10. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amaos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aquí dice, ¿verdad? ¿Cómo debemos comportarnos? Misericordiosos y amigables. Pero cuando se le quemó la sopa a la hermana, no soy misericordioso. Oiga, hermana, su sopa se le quemó. Mejor hay que quitarla. Pero ¿y si a mí se me quemara la sopa? ¿No quisiera que también los hermanos fueran misericordiosos conmigo? Hermanos, es necesario aprender la misericordia. Eso es necesario. Como dicen, ponte en los zapatos del otro y podrás entender. ¿Verdad? Hermanos, hay que ponernos en los zapatos del otro para poder entender. Si no nos podemos en el zapato del otro, podemos juzgar según nuestro criterio. ¿Verdad? Una vez a mí me tocó hacer esto, hermanos. Una hermana una vez me dijo a mí, misionero, yo no puedo hacer esto hoy. Por eso yo me puse a pensar, ¿por qué será que hoy la hermana no puede? Ya, divagó mi pensamiento. Pero después ya me enteré por qué. Entonces, ¿quién estuvo mal? Yo, ¿verdad? Por eso, ahí es donde también yo aprendí. Siempre piensa lo positivo del hermano. Piensa, trata de hacerlo así. Y esto es necesario, hermanos, ser compasivos con los hermanos. ¿Por qué? Por lo regular, todos quieren ser las personas que se compadecen, pero no quieren dar esto. Esperan que una persona se compadezca de ustedes, pero cuando alguien comete el error, ¿se pueden compadecer, hermanos? No, incluso marco su error, ¿verdad? Puedo marcar su error.
no lo hiciste bien, deberías de aprender más. No debemos ser así. También debemos admitir que tenemos diferentes capacidades para el bien de la iglesia. Así es. Tenemos diferentes capacidades. Por eso tenemos que aceptarnos tal y como somos, hermanos. A una hermana le gustan los frijoles con hoja de aguacate, pero a otra no, otro con cebolla. Pero aún así, son diferentes capacidades. Pero al final, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlas. ¿Por qué? Por la unidad. También, todos los santos deben de honrar a Cristo por la unidad. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Por la unidad. El que no guarda la unidad, ¿qué es lo que hace, hermanos? Deshonra a Dios. Deshonra a Dios. El que no guarda la unidad. También, todos los santos deben tratarse unos a otros como el Señor. Esto es importante, hermanos. Hay que tratarnos como ¿quién? Como al Señor. Miren, pensemos esto, hermanos, rápidamente. El salvo es el que recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada salvo. Pero yo no busco el beneficio del salvo. Busco mi propio beneficio. ¿A quién estoy despreciando? Al Señor que mora en el salvo. ¿Se entiende, hermanos? Cada salvo tiene el Espíritu Santo, pero despreciar al hermano es despreciar al Señor. Hablar contra el hermano es hablar contra el Señor. Juzgar al hermano y ponerme orgulloso con él es despreciar al Señor. ¿Se puede entender? No lo hago directamente con el hermano, sino también lo hago contra ¿quién? Contra el Señor. Así que el Señor, si ve esto de mí, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, el Dios sabe bien. Este está orgulloso. Por eso Dios, ¿qué le hará? Caer. ¿Para qué? Se le baje su orgullo. ¿Se entiende, hermanos? Y si cae, este hermano, ¿qué quiere? ¿Que le hagan justicia? ¿O que tengan misericordia y compasión de él? Quiere esto, misericordia y compasión. Por eso nosotros también debemos tener esto, hermanos, la misericordia y compasión, y no juzgar directamente al hermano. Tengo que mirarme a mí mismo antes de al hermano. También los salvos debemos amarnos y buscar el beneficio de los demás y no el propio. Esto es necesario, hermanos. Cuando un equipo de fútbol está jugando, ¿qué beneficio ocupa? Pues yo tengo que meter más goles para mi beneficio. Entonces, esa persona que tiene este pensamiento, cuando tenga la pelota, ¿la puede compartir? ¿La puede compartir, hermanos? No la compartirá, porque él quiere ser el que meta el gol. Así que él no compartirá. Él virá por sí mismo. Y si él mete un gol, 2 goles, 3 goles, él estará muy orgulloso, no importando los demás. Y cuando ganó el equipo, ¿quién ganó? Yo gané. Es el corazón orgulloso. Pero el quien sabe jugar bien, ¿qué aprende? A compartir. A compartir. Le pasa el balón a uno, a otro, a otro, a otro. Juntos, siendo unidos, ganan. ¿Verdad? Pero aunque vayan perdiendo, ¿qué pasa si van perdiendo? Ellos mismos se molestan, se enojan. Si se enojan ellos mismos, se enojan contra el portero, se enojan contra el defensa. Los delanteros lo hacen así, se enojan contra ellos. ¿Qué pasará? ¿Van a ganar? No, más van a perder. ¿Se entiende, hermanos? Así llega a pasar también. No debemos ser el que reclama, sino el que busca el beneficio. Esto es necesario, hermanos. Buscar el beneficio de los demás hermanos, esto es necesario. Les dije, ¿verdad? En el retiro me pusieron, sí, nos pusimos a jugar. Pero en ese estábamos jugando, ya, primero un candidato metió el gol. Y ya el segundo, ya yo estaba cerca de la portería.
Y cuando iba a meter el gol, yo solamente agarré y me volteé así, sin mover todo el cuerpo. ¿Qué creen que me pasó? Me torcí. Me torcí porque no moví todo el cuerpo. Solamente moví el pie, así, para meter el gol. Sí, metimos el gol, pero me sentí todo torcido. Por eso estaba con mucho dolor ese día. Y como dormimos en el piso, amanecí con demasiado dolor. Ay, estoy tan... Por eso, todo el día jueves, durante la palabra, estaba así, con el dolor. Pero los compañeros que jugaron conmigo, ¿qué dirían? Me preguntaron, misionero, ¿cómo está? Se ve que le duele mucho. Ellos se preocuparon por mí, aunque al final perdimos, pero ellos se preocuparon por mí, por cómo yo estaba. Todavía ayer en la noche me mandó un misionero el mensaje. Misionero Juan, ¿cómo está? Espero que se recupere pronto. Deseo que su dolor se le vaya rápido. Así él me dijo. ¿Por qué? Se preocupó por mí, ¿verdad? Esto es necesario, hermanos. En la iglesia hay que hacer esto, preocuparnos, no exigir. Sí, los hermanos me habían dicho a mí, ay, misionero, estaba ahí enfrente y ¿por qué no metió más goles? Yo qué les diría, pues que no ven mi dolor, ya me estoy muriendo y ustedes quieren que meta más goles, ¿verdad? Hermanos, no debemos exigir, al contrario, tenemos que, si uno hace esto, la comunión en la iglesia se hace más amena. Pero cuando hay la dificultad entre los hermanos, los débiles ya no quieren asistir a la iglesia. Porque se me exige mucho, entonces ya no quiere asistir a la iglesia. Por eso, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No importa aunque uno pierda, pero ¿qué hay que hacer? Buscar el beneficio de los demás. Esto es necesario, hermanos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Como el título lo dice, la unidad en el Señor. El salvo que no busca la unidad en el Señor es el salvo que está deshonrando al Señor. El salvo que busca problemas, el salvo que busca, sí, dañar al otro, el salvo que busca que sea regañado el otro, el salvo que busca esto es el salvo que deshonra a Dios. No puede honrar a Dios así. El corazón está altivo. Entonces, ¿Dios te honrará por medio de esta vida, de este hermano? No, hermanos. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Honrar a Dios con nuestra vida. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Siendo unánime. Por eso, hermanos, tenemos que hacer esto. Hay que unirnos al hermano. Por eso es necesario. ¿Se entiende? Hermanos, espero que la palabra de hoy no haya entrado y salido, sino que la palabra de Dios haya entrado, se quede en el corazón, para que cuando haya la situación pueda practicarlo. Siempre hay que pensar en el otro hermano, no en el mío. Si el hermano llegó tarde a recogerme, hay una razón. Pero, ay, hermano, usted tardó mucho hoy para pasar por mí. No da las gracias. No es bueno. ¿Se entiende, hermanos? Es necesario hacerlo. Siempre ver por el beneficio del otro hermano. ¿Se puede hacer, hermanos? Espero que juntos lo hagamos. Por eso, ahora estoy planeando para el 2026, ¿verdad? Y estoy preparando el lema para el 26. El 25, ¿cuál es el lema del 25? Recuerda y no olvides. El 26, sí, va con qué, les diré, con tener el corazón voluntario. 2026. Estoy preparando la frase, pero va con este tema.
tener el corazón voluntario. Para servir a Dios, para servir a la iglesia, para estar con los hermanos, es necesario tener el corazón voluntario, no el corazón obligado. ¿Se puede entender? Así, teniendo el corazón voluntario, podemos servir bien a la iglesia. Teniendo el corazón obligado, no es bueno, hermanos. ¿Sí? Hoy, con la palabra, espero que no se sientan obligados a respetar a los hermanos, a amar a los hermanos. No, que su corazón desee esto. Si lo hacen es porque aman a la iglesia. Si no lo hacen y buscan su propio beneficio es porque no aman a la iglesia. Hay que checar su salvación. ¿Se puede entender? Ok, vamos a terminar hasta aquí, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, le damos gracias por habernos permitido este tiempo. Le pedimos que usted nos ayude para poder llevar bien la vida santa y que podamos tener un mismo corazón y un mismo sentir, respetándonos unos a otros, pues somos todos diferentes, pero Satanás siempre quiere romper la unidad. Incluso Satanás puede meter la unidad falsa para destruir la iglesia. Pero Señor, nosotros sabemos que por medio de esto, tu obra no se puede cumplir, pues usted no trabaja en una iglesia dividida. Se quiere que podamos ser la iglesia unida para que las almas puedan ser salvas. Por eso le pido por todos los salvos de Chimalhuacán, para que podamos ser la iglesia unida que predica su palabra y las almas puedan ser salvas a través de su gracia. Le damos gracias por habernos permitido este primer día y este primer domingo de este mes. Gracias le damos por todo. Le pido que usted siga dirigiendo este día y que también los hermanos puedan tener la paz, la alegría y el amor. Oramos confiándole todo a usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a cantar.